Soy el pastor Iván Torres de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo. Y yo, la pastora Ivonne. Gracias por conectarte con nosotros. Prepara tu corazón para esta palabra que vas a recibir porque va a cambiar tu vida en el nombre de Jesús. Hermano querido, yo predico de un hilo. Yo predico de una mesa y predico de una semilla. Yo vivo por un hilo. Vivo para servir una mesa y vivo para sembrar una semilla. Un hilo de redención, una mesa de redención y una semilla para redención. Y todas son armas de Dios, pero son armas de Dios para guerra de Dios. Son armas de Dios para guerras de Dios. Es interesante en el día de ayer cómo fuimos a la calle y usted vio los retratos, cómo estuvimos allí con los tenis puestas y con los guantes puestos peleando la batalla de la fe en la calle, allí en los kioscos de Luquillo, con la iglesia. Hermano querido, y nos miraban cuando hacíamos así, estamos peleando la batalla de la fe. Porque se trata de que como iglesia decidimos pelear esa guerra. Porque hay tal cosa que guerras de Dios, pero hay tal cosa de guerras de los hombres. Los hombres deciden pelear sobre lo temporal, pelear sobre lo pasajero, pelear sobre lo que no tiene destino eterno. Y perdemos nosotros el foco. El foco eterno, el foco de lo verdadero, el foco de lo que vale la pena pelear. ¿Sabe? En mi casa me enseñaron a escoger mis peleas. Pero no solamente me enseñaron a escoger mis peleas, me enseñaron a dónde pelearlas y con qué arma tenía que pelear. Y ha sido decisivo en mi vida entender que vale la pena pelear, por qué vale la pena pelear por algo, qué es lo verdaderamente eterno, qué es lo correcto. Y hemos tenido nuestra cantidad de errores, como tal vez tú que nos estás viendo en esta mañana. Y te bendecimos desde la iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo. Este es tu pastor Iván. Has tenido esos momentos de pelear sobre lo que no es correcto pelear. Y cuando usted pelea la batalla que no es, tiene pérdida inmediatamente. ¿Cuántos saben eso? Cuando usted se mete a pelear la batalla que no es, óigame bien, no va a poder tener el beneficio que busca. Inclusive David, que conoce la historia de David en el 1 Samuel, estaba detrás de las ovejas de su padre. Y sus hermanos estaban en la guerra con el rey Saúl contra los filisteos. Y dice la Biblia que el padre le dijo: cógete estos quesos y estos panes y llévaselos a tus hermanos y me avisa y me dice cómo están. Y David, obediente, cogió y fue y se encontró que había un gigante que estaba insultando al pueblo de Israel. Le estaba diciendo cobarde. Y él se indignó y dijo: ¿qué? ¿Y qué le darán al que le tumbe la cabeza a este gigante? Él evaluó la pelea que tenía al frente y aún así preguntó: ¿qué le darán? Y le contestaron: ¿qué le darán? Y él fue donde el rey le dijo: yo batallaré esa pelea. Él usó juicio crítico para entrar ahí. Y usted conoce el desenlace, cómo David pudo, con la ayuda de Dios, derrotar a aquel gigante. Hoy te invito a que aceptes la pelea correcta. Y te quiero llevar a una historia que muy bien explica esto. Porque estamos hablando de ir a las armas. Pero tenemos que entender que para una arma, para una guerra, una arma específica. Tenemos que entender que tenemos que ir bien armados. Yo quiero que tú vayas a 1 Samuel capítulo 25. Y voy, ¿verdad?, a leer varios versos que te va a enseñar y que nos va a ilustrar cómo nosotros tenemos que poder escoger las peleas y escoger las guerras que batallamos para poder tener los resultados eternos que estamos buscando. ¿Dónde está la gente que busca resultados divinos en esta mañana? ¿Dónde está la gente que busca resultados eternos para su vida, para lo suyo? Vamos, yo quiero que usted le dé un aplauso en esta mañana. Para que se escuche que en la casa hay gente que está dispuesto a batallar la batalla de Dios. Se encuentra en 1 Samuel 25, 28. Y yo te ruego que perdones a tu sierva. Está hablando Abigail.
Y el contexto de que estamos hablando es que David había batallado y había protegido una tierra. Y él venía cansado de una batalla. Y al venir cansado de una batalla no tenía que comer. Y mandó a 10 jóvenes a que hablaran con un señor que se llamaba Nabal, que traducido significa necio, para que Nabal le diese alimento. Porque David había protegido a ese mismo caballero muchas veces de que fuera atacado, y él tenía lo que tenía porque David había sido el protector de él. Y David los envía, pero él le dice: no, yo no conozco a ese señor. Sabiendo que él era el rey ungido, yo no conozco a ningún David, y yo no le voy a dar las cosas que tengo para mis esquiladores, para mi gente, a uno que yo no conozco. Así que dígale a David esto. Y ellos regresaron con la noticia a donde David. Y David le dio mucho coraje, le dio mucha ira. O como decimos en Puerto Rico, David se enfogó, ¿no? Le entró el fuego del odio, del fuego del coraje. ¿A cuántos le ha pasado eso aparte del pastor? Oiga, usted le entra, allá Will levantó la mano, hermano querido. Claro que sí. Se le metió el fuego por dentro. La cuestión es que le dice: bueno, este señor no sabe lo que está haciendo, así que mira, ármate los hombres, eran 600, se llegó a 400, pónganse la espada que le vamos a tumbar el cuello a este señor. Él no sabe lo que está haciendo, él no sabe cómo se atreve a hacer una cosa así. Yo soy el rey ungido y eso es lo que está ocurriendo en ese momento. Pero uno de los sirvientes de Nabal le dijo a la esposa de Nabal, Abigail, que significa mujer sabia, mujer bella pero mujer sabia. Y le dijo: mira lo que pasó, Abigail. Tu esposo, el necio a quien no se le puede hablar, no le quiso dar comida a esta gente, y ahora esta gente viene por ahí, aquí nos van a matar a todos. Y habló con esta mujer, y esta mujer dijo: ¿qué tú me dices? Pero si es que yo no los vi. Y le dijo a los súbditos: preparen comida, preparen higo, preparen vino, preparen carne, preparen ovejas, móntanle ahí y váyanse adelante que yo voy por el camino. Y se montó en un burro y se fue caminando y se encontró con David. Y en ese momento esa mujer sabia, esa mujer que pudo evitar lo que estaba pasando, intercedió. Y yo bendigo a cada mujer, a cada intercesor en esta mañana. Y ese es el contexto histórico, el contexto que está ocurriendo, esta historia que estamos viendo en este día. Y el verso 28 dice, cuando Abigail encuentra a David: yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová. Repite conmigo: pelea las batallas de Jehová. Y mal no se ha hallado en tus días, en tus días. Aunque alguien como el rey Saúl se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada a la historia de aquellos que viven delante de Jehová, tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que él ha hablado de ti, y le establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo a David a Abigail: bendito sea Jehová, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú que me has estorbado de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído. Y David le dijo a Abigail: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Esta es tu palabra, Señor. Tu palabra no regresa vacía. Concédenos que con todo de nuevo hablemos tu palabra mientras tú extiendes tu mano en este día, en el nombre de Jesús. David no escogió pelear como respuesta
a pesar de ser dañado y ofendido, aún siendo un rey ungido, aún teniendo, como quien dice, la razón de poder hacerlo. Y luego de haber recibido daño de quien David había ayudado. David escogió pelear las guerras de Dios y no las del hombre. Y por eso su casa sería casa estable. Su casa sería casa estable. ¿Y qué significa casa estable? Significa una dinastía real duradera, un legado duradero, pues Dios protegería su casa. Pero matar a Nabal no era pelear guerra de Dios, iba a manchar ese legado que Dios quiere proteger. Y este día vengo a decirte, pueblo maravilloso de Dios, que tenemos como pueblo escoger pelear solo las guerras de Dios. Porque Dios te quiere dar una casa estable, un legado a tu familia. Aunque se haya corrompido en el camino, cuando tú y yo decidimos pelear las guerras de Dios, habrá estabilidad en tu casa. O habrá, óyeme bien, habrá dinastía, porque seguirá Jehová, óyeme bien, reinando sobre tu casa. Tendrás un legado duradero, porque Dios va a proteger tu casa. Y ninguna arma levantada en contra de ti será prosperada, sino que caerá. ¿Cuántos le dan un aplauso a ese rey? ¿Cuántos vinieron a buscar una casa estable? ¿Cuántos escogen pelear las guerras de Dios? ¿Sabe? David no escogió pelear como respuesta, a pesar de ser dañado, de tener la razón, aún siendo un rey ungido y luego de haber recibido daño de alguien a quien él bendijo. Y yo soy seguro que tú has recibido daño de alguien a quien tú bendijiste en algún momento de tu vida. Pero tenemos que entender qué es lo que está pasando. David escogió pelear las guerras de Dios, no las del hombre. Y por eso su casa sería una casa estable. Y una y otra vez vemos personas acomodándose o engaging, como dicen en inglés, metiéndose en problemas, en guerras que no son de Dios, que no son de un propósito eterno, que no son para que Dios sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe? Escogió pelear las guerras de Dios y no las del hombre. Y tendría una casa duradera, una dinastía como rey duradero, como vimos que ocurrió, un legado duradero, porque Dios protegería su casa. Y fueron las palabras de Abigail. Una mujer que supo distinguir lo que era una guerra de Dios a una guerra del hombre, que supo tener un entendimiento, una discreción, supo tener, óigame bien, juicio crítico para poder declarar y entender y separar cuáles son las guerras de Dios y qué efecto tiene obedecerlas y pelearlas vis a vis aquellas que no lo son. Aquellas palabras, porque la palabra tuya tiene poder. La palabra tuya hace diferencia. La palabra tuya, cuando se proclama la de Dios a través de tu boca, hace una diferencia y entramos a hacer guerra de Dios. Aquellas palabras, con un razonamiento correcto, fueron las que ayudaron a David a alcanzar su propósito en cuanto a Dios, las cuales al David escucharlas hicieron que David pudiera mantenerse peleando la guerra de Dios, enfocado y no con un necio en una escaramuza inútil que no lo llevaría a cumplir su propósito eterno. Porque el propósito de Dios en nuestra vida es que se cumpla esa palabra, que se cumpla ese propósito eterno, que se cumpla eso para lo cual Él nos ha creado, para adorarle. ¿Cuáles son las guerras de Dios? Son las que se pelean en obediencia a Dios, para gloria a Dios y por sus motivos. Son la mejor respuesta que podemos dar, porque la mejor respuesta que tú tienes a cada situación es aquella que le da mayor gloria a Dios. Es aquella que cuando tú la das, estás estableciendo lo que Dios dice sobre la situación. Es aquella que aunque tú sufras en el proceso, estás haciéndolo para acomodar los intereses de Dios, y Dios te va a guardar. ¿Dónde está el pueblo guardado por Dios en esta hora? ¿Dónde está el pueblo que quiere, que necesita pelear esas guerras en esta hora?
¿Sabe cuáles guerras David peleó? ¿Cuáles guerras David peleó? En Primera Reyes capítulo 15, verso 5. Dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo, excepto en lo tocante a Urías Eteo, mandó a matar el esposo de aquella mujer de quien se enamoró para tenerla para él. Y eso le costó. Y usted sabe que le costó la muerte de su hijo. Le costó caro, porque cuando tú te separas de pelear las guerras de Dios, vas a pagar el precio de no hacerlo. Cuando tú pretendes, como le pasó a David, este señor le faltó el respeto, este señor no le dio comida, este señor simplemente él lo había protegido, pero le hicieron una trastada, lo de hijo embustero. Yo no te tengo que dar nada, hermano querido, escúcheme bien. Yo estoy seguro que usted, alguien que usted ha bendecido, algo le ha hecho. A ver, David también tuvo ese caso. Pero ¿cuál es el común denominador de las razones por las cuales David peleó las guerras de Dios? Dar gloria a Dios y que la naturaleza del rey y del pueblo de Dios fuera levantada. No solamente Abigail le dijo, escúchame bien, es importante que tú pelees las guerras de Dios para que tu casa sea estable, para que tú tengas un legado, para que tu reinado, óyeme bien, sobre esta tierra sea largo y Dios te proteja. Sino para que nadie diga que tú derramaste sangre inútilmente. Porque si tú derramas sangre inútilmente, entonces tu nombre de rey será manchado, tu nombre de rey será mancinado, tu nombre de rey será dañado, y la gente puede decir que este David será rey, pero es un abusador con poder, que lo que está haciendo es matando gente viciosamente, no para Dios, sino para su propio coraje. Y que muchas veces, a veces nos vamos por la cuneta y nos enfogonamos, y esa concupiscencia, que no es otra cosa que nuestra inclinación a hacer el mal, se lleva la mejor parte de tu vida y acabamos metiendo la pata. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Y cuando usted ve eso, hermano querido, este señor tenía poder para matar a Nabal. El rey se le había concedido poder, a pesar de que era el rey ungido, y todavía el rey era Saúl. Y por eso Abigail le dice, recuérdate que el rey es Saúl y no eres tú. Tú eres el ungido, pero eres el rey. Tú todavía puedes perdonarle, porque la Torah dice que es el rey a quien no se puede insultar. Tú eres el rey ungido, pero no eres el rey que ha sido puesto totalmente. Y aquella mujer, en su sabiduría, en su entendimiento, por conocer la palabra, por liberar a ese rey de que no peleara las guerras de Dios, habló sobre su vida. Y yo te estoy hablando a ti, hombre y mujer de Dios, en esta hora, que en un momento dado tienes la oportunidad de hablarle a alguien y decirle, no te metas en eso. No te metas en eso porque no te conviene. Y no te conviene porque eso no es una guerra de Dios. Eso no tiene futuro eterno. Eso no tiene destino eterno. Eso es algo que tú tienes que virar la tortilla para que sea a favor de Dios. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Pero muchas veces nos metemos, inclusive como sociedad, a la guerra que no es. Y acabamos, hermanos queridos, olvidándonos de que lo que tenemos que perseguir es ese destino eterno. Pero pastores, ¿que vienen problemas? Sí, vienen problemas, vienen oportunidades. Pero yo quiero que tú mires en esto. Esto era una oportunidad de hacer dos cosas: o de mancillar el nombre del rey y de pelear la guerra del hombre que no tiene destino eterno, o de aprovechar y hacer lo correcto para que Dios fuera glorificado, o de aprovechar para que óyeme bien, honrar el rey, el nombre del rey, que es el representante de Dios en la tierra. Óigame bien, hermano querido, y usted alcanzar un destino eterno, que era el reinado de David, de quien viene nuestro Señor Jesucristo. Y Dios estaba protegiendo. Y Dios estaba protegiendo a su hijo, que iba a nacer de esa descendencia. Porque tú y yo no podemos olvidar lo que Jesús descendió de la casa de David.
Y Dios le protegió en ese momento enviándole a aquella mujer. Pero la decisión era de David. David tenía que ser quien cediera y continuase peleando las guerras de Dios. Y hoy Dios te dice, tal vez tienes ese problema, ese odio, esa cosa. Óyeme bien, hoy es oportunidad de soltarlo, de escuchar que tenemos que pelear las guerras de Dios y no las guerras del hombre. Las guerras del hombre no tienen destino eterno, pero las guerras de Dios, cuando le peleamos a Él, óyeme bien, te dará una casa estable, te dará un legado eterno, te dará un poder de Dios. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana a pelear esas guerras de Dios? Aleluya. ¿Sabe? Lo que hizo Nabal le dio pie a zarandear a David. O como decimos en mi pueblo, a cucarlo, a ponerle una pajita en el hombro, a retarlo. Óyeme bien, todos los días nos pasa eso. Cuando tenemos esa discusión con la esposa, cuando tenemos esa circunstancia más adelante, cuando tu jefe no te trata bien, cuando, óyeme bien, hay cosas que ocurren, es como si te zarandearan. Nabal lo hizo. Faltó el respeto al honor al rey a base de no querer dar comida a quien le había dado protección. Lo que David hacía era pelear las guerras de Dios, pero por ira, por poco se lanza a pelear una pelea que no lo era. Le dijo a sus soldados, pónganse la espada que le voy a tumbar el cuello a este. Oiga bien, Abigail se presentó como intercesora. ¿Dónde están los intercesores en esta mañana? Yo quiero saber si hay intercesores en la casa en esta mañana. Intercedemos por ti que nos estás viendo en esta hora, en el nombre de Jesús. Oye bien, David se presentó como intercesora y hizo 3 cosas. ¿Qué fue lo que hizo ella? ¿Qué fue lo que hizo esta mujer sabia? Primero que hizo fue traerle una semilla a David en forma de la comida que le habían negado. Le trajo una semilla. Le trajo una semilla, escúcheme bien, ese es el poder de una semilla. Esa semilla le abrió la oportunidad para hablarle al rey. Esa semilla abre puertas. Óyeme bien, porque el dinero es bueno para todo. Usted lo puede usar para abrir la puerta. ¿Dónde está la gente que abre la puerta con su semilla en esta mañana? Aleluya. ¿Sabe? Le trajo una semilla. Y eso me recuerda a lo que hizo Jacob cuando Esaú venía a matarlo. ¿Qué fue lo que hizo Jacob cuando Esaú venía a matarlo? Le mandó regalos. Le mandó 3 veces regalos. Al punto que su hermano le dijo, ¿qué es esto que tú me estás enviando? Y él le dijo, yo, Padre mío, te estoy enviando una semilla. Óyeme bien, nuestro Señor envió una semilla. ¿Cómo no le vamos a pagar ese diezmo, esa ofrenda, si una semilla abre la puerta? Y eso fue lo que hizo Abigail. Lo segundo hizo que le pidió perdón a David por lo ocurrido y por atreverse ella a hablar con el rey, porque se supone que ni aún frente a un rey ungido tú puedas hablarle a menos que te enseñe el báculo, a menos que te dé la oportunidad. Y si ella lo hacía, le iba a costar la muerte, como por poco le cuesta la muerte a Esther cuando se presentó ante el rey. Y él le dice, te pido perdón porque te trataron de esta forma. Perdóname porque me atrevía para presentarme ante ti. Y lo tercero que hizo Abigail fue que le dijo un especial razonamiento. Lo bendijo con un especial razonamiento. ¿Sabe? Es poderoso lo que está haciendo esta mujer. Porque son armas, la semilla es arma. El perdón al rey pedir perdón es arma. Y el especial razonamiento fue un arma poderosa. Porque el especial razonamiento de una persona fue el especial razonamiento de una persona quien estuvo dispuesta a arriesgar su vida para salvarla. Lo que hizo reconsiderar a alguien que iba dirigido a hacer algo negativo. El bendito razonamiento de una persona interesada en evitar que ese rey hiciera algo que no era digno de un rey, que no le iba a ayudar
a participar de la naturaleza divina, porque tú y yo hemos sido llamados a participar de la naturaleza divina, porque en tu casa, óyeme bien, eres portadora de esa santidad, de ese santo, y tú y yo estamos llamados a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero si tú vas de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, vas a ir de pelea en pelea, porque no hay victoria y no hay pelea, no hay victoria si no hay guerra. Pero yo quiero, óyeme bien, el resultado de la buena guerra, que es la guerra de Dios. ¿Cuántos están buscando ese resultado en esta mañana? ¿Sabe? Aquella mujer con su bendito razonamiento, con llevarle semilla, con pedirle perdón, con hablarle, le dice, evitó que David le restara gloria a Dios con sus actos, siendo David el rey ungido. Y yo te quiero recordar, hermano querido, que somos un pueblo de reyes y sacerdotes en esta tierra, que tú eres el David en esta historia también. ¿Sabe? Aquella mujer evitó que se dañara la futura gran naturaleza como rey. Y Dios quiere evitar que se manche tu testimonio. Que se manche tu testimonio como reyes y sacerdotes que somos en esta tierra. Aquella mujer protegió a los inocentes que les rodeaban, quienes serían asesinados por un rey que venía con ira a pelear una guerra contra un hombre. Aquella mujer evitó que aquellos inocentes sufrieran el dolor de no tener con ellos a alguien que persiga ser partícipe de la naturaleza divina. Porque yo quiero que tú sepas que cuando tú peleas las guerras del hombre, los tuyos padecerán el problema, la consecuencia de que te metiste a pelear guerras de hombre. Que metiste a pelear por ira y por odio y te olvidaste de que tienes que subir y tienes que aumentar tu naturaleza divina. Y eso se logra cuando peleamos las guerras de Dios, cuando perdonamos, cuando sembramos semillas, cuando obedecemos la palabra en medio de un momento donde me hicieron daño. Aquellos que nos rodean pagarán el dolor de tú evitar aumentar tu naturaleza divina obedeciendo la palabra. Serían asesinados por un rey que viene con ira en esta hora. Y por eso usted ve que mucha gente se mete en los problemas del hombre, lucha las guerras del hombre y su gente acaba dañada, su gente acaba muerta. El otro día escuchábamos a nuestro pastor Otoniel hablar de dos casos de dos hombres distintos. Un señor que era un asesino, que era un presidiario, que mató a 40, 50 personas. Hicieron un análisis de qué había pasado con todos los descendientes. Y desde ese señor, escúchame bien, 300 de los descendientes de ese señor, unos acabaron muertos, como 100, otros acabaron en la cárcel. Otros eran prostitutas, otros y cada uno de ellos, la descendencia, escúcheme bien, acabó muerto o casi muerto. Pero estudiamos también la vida de Jonathan Edwards, uno de los más grandes predicadores de la nación americana por mucho tiempo. Y se estudió qué había pasado con sus descendientes. Sus descendientes, escúcheme bien, muchos de ellos acabaron siendo, como 100, acabaron siendo ministros de la palabra de Dios. Otros acabaron siendo grandes comerciantes, personas sabias. 3 de ellos, uno fue vicepresidente y 2 fueron presidentes de los Estados Unidos. Porque escúchame bien, hay una diferencia cuando tú peleas las guerras de Dios sobre tu familia. Tu familia será bendecida en su entrar y en su salir. Será de los bienaventurados que hablábamos hoy en el devocional la pastora Ivonne. Óyeme bien, hay una diferencia en tu pelear las guerras de Dios. Bendito Dios. Pero ¿cuál guerra? ¿Cuál arma? Pastor, ¿qué tiene que ver esto con el tema que estamos hablando? Hermano querido, cuando usted se mete en una guerra, usted decide las armas que va a usar. Porque yo estoy seguro que si usted va a la guerra
Y usted mira las guerras convencionales. En las guerras convencionales, uno no va con un palito y otro va con un fusil. Generalmente tenemos que usar el mismo tipo de arma de quien está guerreando contra mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad que sí? Claro, cuando tú vienes de parte de Dios, Goliat puede venir con lanza y jabalina. Y David venía con una onda, pero venía en el nombre de Jehová de los ejércitos. Óyeme bien. Y cuando tú vienes en el nombre de Jehová de los ejércitos, no hay arma que sea prosperada sobre ti. No hay arma que sea prosperada sobre ti. Oye bien en esta mañana. ¿Cuál guerra, cuál arma? El libro de Efesios, capítulo 6, versos 11 al 13. Hemos estado estudiando de esto. Hemos estado hablando de la armadura de Dios. Hemos estado hablando de lo importante que nosotros tenemos que tomar la armadura de Dios completa. El yelmo de la salvación, el escudo de la fe. Óyeme bien, la espada de la palabra. Óyeme bien, el apresto del evangelio de la paz, la coraza de justicia. Pero mira lo que dice Efesios. Mira lo que dice Efesios. Efesios 6, capítulo 6, versos 11 al 13. Vestidos de toda la armadura de Dios. A veces usted tiene problemas para vestirse por la mañana porque no sabe qué se va a poner. Pues yo te pido, hermano querido, que nos vistamos de la armadura de Dios. Hermano, dígale a su vecino, ¿tú no sabes qué ponerte? Ponte la armadura de Dios. Después que usted se pone la armadura de Dios, hermano querido, se puede poner los zapatos viejitos y los pantalones viejitos, tan limpiecitos y planchados. Usted está bien vestido. ¿Cuántos dicen amén? No esté pendiente de la moda. Esté pendiente del corazón. Esté pendiente de cómo usted cubre ese hombre interior por su espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Para poder estar firmes. Diga conmigo, firme. Contra las acechanzas del diablo, del enemigo. ¿Y por qué? ¿Por qué dice ahí? Porque no tenemos ¿qué? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mira lo que está pasando aquí. Hermano querido, escuche esto en esta mañana. El tipo de guerra en que yo voy a participar determina las armas que yo tengo que usar para prevalecer. El tipo de guerra que tú y yo vamos a enfrentar determina las armas que tienes que usar para prevalecer. El yo decidir pelear las guerras de Dios y no de los hombres determina las armas que tengo que usar para prevalecer. De eso es que está hablando Efesios 6. Verso 12. Yo escojo mis peleas. Le dije al principio, ¿verdad que sí? Yo escojo mis peleas. Y al hacerlo indirectamente, cojo las armas para poder prevalecer. Yo tengo que coger las armas, las guerras que debo pelear para saber las armas que debo usar. Porque cuando usted quiere pelear las guerras de Dios y no utiliza la fe y no utiliza las armas de Dios, sino empieza a decir: es que yo me porto bien y con portarme bien voy a ganar la guerra de Dios, no se te va a dar. Y cuando tú quieres pelear la guerra de Dios usando lo que no es un arma de Dios, entonces no podemos ganar, porque la Biblia dice claramente: por tanto, porque no tenemos lucha contra sangre, por tanto, ponte la armadura de Dios en esta mañana. Si tú escoges las peleas, las guerras de Dios, para que tu casa sea estable, para que el nombre del pueblo de Dios sea grande, sea estable, sea bueno, entonces tenemos que coger las armas de Dios. Óyeme bien, solamente las armas de Dios te garantizan un futuro eterno frente a Dios. ¿Cuántos dicen en esta mañana? ¿Cuántos lo creen en esta hora? Óyeme bien, no podemos usar unas armas de hombre para pelear las guerras de Dios. Porque yo soy bueno. Porque aquel dijo. Porque yo pienso. No. La armadura de Dios, la coraza de justicia. Él me justificó por su obra. La fe, la certeza de lo que yo espero, porque Dios dijo que lo iba a hacer y lo va a hacer.
La espada del Espíritu que me habla y yo puedo decir escrito está. Oye bien. A veces tomar las armas incorrectas de odio, de pelea, de rencor. La tomamos esas armas porque aceptamos la pelea incorrecta. Las guerras del hombre versus las guerras de Dios. Te metes en la pelea que no es. Y como te metes en la pelea que no es, aquel te tira para atrás y tú te tiras para atrás con lo mismo. Porque cogiste la pelea del otro. Porque te llevaron a esa pelea que no tiene destino eterno. Te llevaron ahí. Te fuiste por la cuneta, por la concupiscencia. Y te olvidaste de que tenemos lucha. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Oye bien. Y Efesios 6, 11 al 13. Ata las guerras que yo debo pelear a las armas que debo usar para prevalecer. A las armas que tenemos que usar. Oye bien en esta hora. El mundo te va a incitar a que cojas pena. A incitar a que simplemente, mira bendito. Y Dios te está diciendo, yo te doy la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo te doy la palabra del Espíritu. La espada, yo te doy esa espada. Óyeme bien, ¿cuál guerra vas a escoger en esta mañana? ¿La guerra que tiene destino eterno o la guerra del hombre que tiene destino temporal y que se acaba? Bendito Dios. Jesús escogió pelear las guerras de Dios. Aquellas que le dan gloria a Dios cuando las pelea, y eso definió sus armas. Póngase de pie en esta mañana. Ya nos vamos a ir. Bendito Dios. Aleluya. Mateo 4, verso 3 al 6. Y vino a él el tentador, porque Jesús fue bautizado en el río Jordán. Este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Se oyó una voz del cielo y el Espíritu lo tomó y fue al desierto a ser tentado. El Padre había firmado a su hijo, le había dado identidad, le había dado protección y le había dado provisión cuando dijo, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Y lo mandó al desierto. Porque un padre que ama a su hijo le da identidad, le da protección y le da provisión antes de permitir que vaya a ser tentado o que vaya a ser retado por las guerras del hombre en su vida. Jesucristo fue allí, entró en ese lugar. Tuvo que decidir si era la guerra de Dios la que iba a pelear o si era la guerra del hombre la que iba a batallar. Y el tentador vino, igual que viene el tentador cuando te hacen algo malo, cuando tienes ese problema, cuando llega ese zarandeo en tu vida, esa oportunidad de ser más grande. En ese momento, el tentador vino y le dijo, si eres hijo de Dios, porque eso es lo primero que van a hacer, van a retar quién tú eres. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está. Escrito está. Escucha el arma que estás usando nuestro rey. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Porque yo quiero decirle que el diablo también sabe la palabra de Dios, la conoce. Él le está citando a Cristo la palabra de Dios. Le está diciendo, óyeme, escrito está esto. Si tú eres, porque te van a retar inclusive con la palabra de Dios. Te van a retar a ti y te la van a retar. Y oiga lo que dice, óigame bien hermano querido, el diablo conoce la palabra. El enemigo de las almas
aquello que te reta, aquello te puede ser retado con esa misma palabra. Pero Jesús le dijo en el verso 7, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó al diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y servían. Yo he venido a decirte en esta mañana, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Cuando te vengan a decir que esa enfermedad te va a matar, le vas a decir, escrito está. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Escrito está, yo soy Jehová tu sanador. Oye bien que te ha dado sanidad y medicina. Cuando te diga que te vas a morir pobre, escrito está que Dios me ha dado el poder para hacer la riqueza, para firmar su pacto conmigo. Escrito sobre la faz de la tierra, escrito está que ellos vencerán por la sangre del Cordero. Escrito está. Yo peleo las guerras de Dios con las armas de Dios, con las armas del Rey. Escrito está. Háblale pueblo, háblale. Escrito está. Tú que me estás viendo en esta mañana, tienes una circunstancia que enfrentar. Tienes que decidir que vas a pelear. Pelea la guerra de Dios. Dile a eso, escrito está. Escrito está en la palabra de Dios que la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera, porque ninguna arma levantada en contra tuya será prosperada, sino que caerá, y se condena toda lengua que se levanta contra ti con falso testimonio, porque esa es la herencia de los siervos de Jehová, y escrito está. Vamos, denle un aplauso a Dios, Este es el pueblo que pelea las guerras de Dios. Te bendecimos desde la iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo en esta hora. Te amamos en el nombre de Jesús. Yo quiero orar para ser despedidos en esta hora. Ya me pasé 2 minutos. Quiero orar para que escojamos siempre las guerras de Dios. Porque cuando tú escoges las guerras de Dios, Efesios 6 va a venir a tu corazón. Me visto con las armaduras de Dios. La próxima vez que sea incitado a una guerra, me visto con la fe. Me visto con la palabra, escrito está. Me visto con la palabra de poder. Me visto con la coraza de justicia. Me visto con el apresto del evangelio de la paz. Como ayer nos vestimos cuando fuimos allí a predicar la palabra. Incline su rostro en esta mañana y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu divina presencia. Te damos gracias porque has inspirado nuestro corazón en esta hora para poder, Señor, continuar peleando las guerras tuyas, las guerras de Dios, las que tienen destino eterno, Dios. Yo declaro por el poder de tu palabra que cada persona en esta hora que está al alcance de mi voz recibe, oh Dios, como recibió David de Abigail, un Señor certero pensamiento para poder dirimir cuáles son esas peleas que tenemos que enfrentar. Las peleas que te den gloria a ti. Las peleas que traigan legado eterno a nuestra vida. Aquellas, Señor, que realzan, Señor, la posición del Rey, la posición de tu pueblo aquí en la tierra como tu representante. Por esto te adoramos. Yo declaro en esta hora que cada persona que está al alcance de mi voz recibe esa sabiduría, ese entendimiento, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tú así lo haces llevar a cabo. Te bendecimos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Sabemos que esta palabra bendijo tu vida grandemente. Si vives en Puerto Rico, te invitamos a que nos acompañes a los servicios que tenemos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Esta palabra tocó tu corazón. Te invitamos a que lo lleves a otro nivel, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Repite esta oración y créala
conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida en esta hora, creyendo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día conforme a tu escritura por el perdón de mis pecados. Acepto en mi corazón, ven a mí en el nombre de Jesús. Acompáñanos en la iglesia, permítanos caminar este camino contigo para tu bendición en el nombre de Jesús.